Bienvenida, Sol. Buenas noches, ¿cómo andan? Primera crónica del edición. año 2022. Así es. Para la otra cara Venimos del asesino. con todo. Sí, tal cual. Y sobre todo porque esta semana es la semana especial, donde, por supuesto, que conmemoramos a lo largo de toda la semana. Te diría que habría que tener más presente esto, más que conmemorar una semana, ¿no? Porque, de más está decir, toda la semana ha sido de actividades intensas que se han dado en el marco del paro internacional de mujeres. Una de las crónicas que elegiste para el día de hoy, a la cual suscribo y adhiero claramente, tiene que ver con un episodio puntual que en nuestro país, allá promediando el año 2015, tiene específicamente el inicio, los comienzos de un movimiento que se llama el Ni Una Menos. Sí, así es. Que esto empezó a generar en diferentes países también. Eso es lo... como que se empezó a movilizar. Eso es buena parte. Pero bueno, este femicidio fue muy mediático en la Argentina, principalmente por las causas judiciales que realizaron, obviamente de la peor manera, como es de costumbre. Sí. Bueno, y este femicidio principalmente ocurrió en la localidad de Rufino, ubicado en la provincia de Santa Fe, y ocurrió el día 10 de mayo del año 2015, como vos dijiste. ¿Te llamó la atención? Obviamente has leído la crónica de todo lo que fue el femicidio de Chiara Páez, que es de quien vamos a hablar. Sí. Pero ¿te llamó la atención la frialdad, lo frívolo? Sí, me llamó mucho la atención. Además, cómo actuó el acusado y cómo actuó la justicia en este caso. A mí, ¿sabes qué me impactó? Sabía del inicio, de los orígenes en sí, del Ni Una Menos, pero al leer en sí todo lo que ha sido todo lo que fue, digamos, la crónica, la complicidad de la familia, que en cierta manera esto también fue lo que más indignó, pero no me quiero adelantar, digamos, eso es lo que vas a narrar y desandar, me cuesta esa palabra, en el trayecto de esta sección. Por supuesto que el grito de Ni Una Menos por aquel entonces generó, como bien decías, mucha repercusión mediática, mucha indignación. Sí, eso también. Que muchas personas salieron a pedir justicia y a reclamar por sus derechos, más que nada por Chiara y por todas aquellas víctimas que sufrieron violencia de género. Claro, y que siguen en la actualidad. Recordábamos el día martes cuando hicimos también un especial, sobre todo teniendo en cuenta un rebote en el tiempo histórico. Esta semana también iniciamos un segmento que se llama Malas Intenciones, que lo desarrolla la licenciada en Historia Dora Parada. Mirá. Y hacía una relación de todo lo que ha sido, digamos, desde que se da la masacre lamentable con el que se inicia particularmente el Día Internacional de la Mujer, y después actualizamos datos que al día de la fecha tengamos 74 mujeres desaparecidas en la República Argentina. Verdaderamente es escalofriante. Sí, es escalofriante y llamativo, porque son muchas personas, muchas mujeres que hoy en día faltan y que siguen faltando. Sí. Y numerosas más que todavía no sabemos. Por ahí me animo a hacerte una pregunta, que ya esto es más si querés llevándolo al plano personal. Pero, digamos, como mujer, de alguna forma te da cierta cosa, ¿no? De esto de decir, no puede ser. Te provoca la piel de gallina, más que nada. Y ese miedo, temor de que una convive día a día, cada vez que sale a la calle, cada vez que se transita en un lugar nuevo. Entonces siempre está ese temor y de vivir así cada día. Y en Santa Rosa, ni más ni menos que con la figura de Andrea López, que continúa desaparecida, también es tremendo. Esto es... Sí, y que también se engloba mucho, o sea, hay muchos casos acá de lo que es violencia de género, violaciones, abuso a las mujeres. Lamentablemente acá en Santa Rosa se da a conocer muchos de estos casos. Bien, situándonos ya en la crónica en sí de lo que fue este asesinato, este femicidio, trasciende en el año 2014. En el año 2015. 2015, perdón. Sí. Con, lamentablemente, el saldo trágico de Chiara, y, por supuesto, todo lo que vas a contar ahora, que hace en sí a la crónica en sí mismo de cómo se llevó adelante este femicidio. No, obvio. Bueno, como vos dijiste, la víctima en este caso fue Chiara Páez, tenía 14 años en el momento que falleció. Y antes de contar cómo fueron los hechos, me gustaría decirles un dato que me llamó bastante la atención. Y es que en el año 2015, en la provincia de Santa Fe, recién iban a mitad de año y ya llevaban 10 femicidios, incluido con el de Chiara. Es tremendo. Sí, es un dato bastante perturbador y que... Aterrador y causa conmoción, sí. ¿Cómo se llevó o qué dato podés relevar de todo lo que leíste
que sucedió con Chiara. Sí, bueno, la víctima en este caso desapareció el 9 de mayo, alrededor de la 1 de la mañana, se la vio por última vez en la Escuela de Educación Técnica, que según por el testimonio de sus amigas, se debía reunir esa noche con ellas, pero nunca llegó. Una vez que se supo sobre su desaparición, se inició una búsqueda donde varios policías y bomberos iniciaron rastrillajes en varias zonas para intentar dar con su paradero. Pero después de pasar toda la tarde de domingo buscando, no encontraron ningún resultado. Lo peor de todo es que hubo algo que les llamó la curiosidad a todos en el pueblo, y es que mientras todos estaban buscando a Chiara, Emanuel Mancilla, su novio de ese entonces, de 17 años de edad, se encontraba en la casa de sus abuelos haciendo un asado. Más aterrador aún. Sí. Obviamente esto fue algo que perturbó a todo, y con justa razón, porque a pocos metros se encontraba enterrado el cuerpo de Chiara. Según leí digamos, en distintos relatos de crónicas periodísticas, se lleva también a cabo una investigación y obviamente la autopsia del cadáver de Chiara una vez que es encontrado, y se da cuenta de que estaba embarazada. Sí, ella tenía un embarazo de 2 meses. Se estima que, bueno, esa noche de domingo se reunieron alrededor de la 1 de la mañana con Emanuel y fueron juntos a la vivienda, donde se encontraban en un galpón ubicado en el patio posterior de la casa de él. Ahí ella le tuvieron una discusión porque ella obviamente no quería abortar, y él, al generarse una discusión, se sobrepasó y la empezó a golpear reiteradamente hasta quitarle la vida, que le causó un traumatismo de cráneo. Que bueno, cuando se realizó la autopsia se descubrió de que tenía un embarazo de 2 meses y que además en el organismo había medicamentos de osaprazol, que es un medicamento para abortar. Y ahí es que se confirma efectivamente su etapa de embarazo. Sí, ahí es cuando se confirma. Dentro de lo que podés, o lo que seguramente habrás leído, ¿te llama la atención también de alguna forma? Bueno, mencionabas recién la cantidad de femicidios que se llevaban hasta esa fecha, que fue, digamos, el detonante de todo el malestar y la manifestación que se desarrolla después, pero la complicidad familiar, la naturalización de un hecho tan grave. Sí, de que nadie se estuviera preguntando dónde está tu novia, o en ese caso, obviamente algo tienen que ver para mí. Bueno, y esta construcción social que se hacía en aquel entonces. Sí. Entonces que no te quiero sacar de tema, pero hago un párrafo y un paréntesis para mencionar algo que me llamó poderosamente la atención a lo largo de toda la semana, y que a partir de determinadas curiosidades, no solo mías, sino también creo del gran espectro que cubre también o sigue la parte de comunicación y periodismo, hubo una violación la semana pasada, una violación no me acuerdo el nombre de la chica, bueno, particularmente no se la mayoría, dio el nombre de la víctima. Bien, sabemos en sí mismo de lo que estoy hablando. Sí. Lo que me llamó la atención fue cómo cuidaban hasta hace por lo menos unas horas las imágenes de los rostros de los violadores. Sí, igual algo para destacar fue que en este caso es la primera vez que se resguardó la identidad de la víctima y se dio a conocer a los supuestos violadores. Bien. En el caso que menciono yo. En el caso que mencionas vos, sí, porque apenas salió en todas las noticias se dieron a conocer los rostros. Así que bueno, eso es un avance, quieras o no, porque por primera vez se resguardó a la víctima y no se dio a conocer ese punto. Avance que no es que lo festejamos, sino que es un avance que digo, lo marcamos. Sí. Pero viste, siempre antes divulgaban las fotos de las víctimas y no de los victimarios. De los victimarios, claro. Que me llamó la atención, porque digo, no puede ser que no se haga una deconstrucción de este tipo de episodios, de la forma en la que se lo está trabajando, ¿viste? Porque digamos, uno tiene que ser cauteloso también al momento de ver qué tipo de información volcás y sobre todo a quién protegés. Sí. Porque tenés que proteger más que nada a la víctima y el entorno de la víctima, no los victimarios. No. Es terrible, pero bueno, situándonos y volviendo... que causa indignación, sin duda. Volviendo al caso y sobre todo a la crónica de Chiara, el relato es primero que la encuentran enterrada en el patio de la casa de los abuelos. Esto que mencionás, que estaban inclusive estaban comiendo un asado. Sí, con total normalidad, tranquilidad. ¿Qué grado de naturalidad psicótica de todo el entorno? Y aparte que es evidente que no necesitó ayuda para cavar, enterrar y esconder un cuerpo. Y complicidad. Eso es algo que le llamó la atención a la familia de la víctima y por eso pidió que se iniciara una investigación contra los abuelos y los padres de Emanuel Mancilla.
Bien. Pero bueno, todo quedó en la nada y hasta el día de hoy no se supo realmente si llegaron a ser condenados o si le dieron algún... Y bueno, y ahí como mencioné, esto lo cortaste y lo trajiste porque Sí. En aquel entonces también, esto fue en febrero, el 11 de febrero del año 2022 anularon la condena. Claro, eso fue porque recién en el 8 de septiembre del año 2017, Emanuel Mansilla fue condenado a 21 años de prisión, que lo que tomaron en cuenta fue que la mató en un contexto de violencia de género, despreciando la condición de ser mujer y aún sabiendo de que estaba embarazada. Pero bueno, lo peor de todo es que como él cometió el crimen cuando era menor, en el año 2021 se pidió que se investigara esta condena y bueno, se llegó a un acuerdo de que debía respetar el derecho penal juvenil. Por lo que si esto se llegara a concretar, pasaría a reducirse la condena a 15 años de prisión en total. Una clara maniobra y estrategia de lo jurídico. Sí. Digamos, no estamos hablando de una cuestión ilícita, sí indigna, porque son, bueno, esto que siempre mencionamos también en esta mesa, los vericuetos legales que se encuentran para poder, en un esquema judicial, poder beneficiarlo con una pena más benévola. No, por eso mismo. Lo mismo estaba escuchando hoy que con el tema del caso de la violación, que decían si es un abuso simple, se le da de 8 meses a 2 años, si es un abuso agravado, se le da de 4 años a 16. Y ellos decían, tienen 20 años, 21, le dan 15, menos de 15 años seguramente le van a dar, salen a los 30, 40 años, sí, y verdad. no van a salir de la misma manera diciendo, no, me equivoqué con lo que hice. Y además está decir que el sistema carcelario no ayuda en mucho. Sin duda, lo hemos hablado ya en alguna otra oportunidad, pero bien haces enmarcar esto que Sí. salen con una edad que lejos de corregir la conducta que tuvieron y el arrepentimiento, porque da la situación que la mayoría de este tipo de episodios los victimarios no demuestran arrepentimiento, que encima de eso pueden llegar a reincidir el día de mañana, porque ya es algo como que lo tienen. Es muy probable. Claro. Es muy probable y además se ha experimentado con muchísimos casos. La particularidad de la movilización de Ni Una Menos no solamente llevó a un hartazgo social, un hartazgo en toda la República Argentina y amplias movilizaciones que hasta el día de hoy, bueno, esto pasa el 3 de junio, se va a conmemorar nuevamente un aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, que obviamente seguramente adherirás, sos de participar activamente. Vuelvo a repetir, uno en este tipo de marchas no festeja, sino vuelve a poner en el plano de la sociedad que reflexionemos, que los varones nos hagamos cargo de que efectivamente estamos y hemos cometido dentro de este marco de la sociedad. Viste que acá no sirve uno decir, y yo no soy así, yo no me formé, no. Como varones tenemos que acompañar. Son conductas que se van experimentando, o sea, uno puede decir no soy de esta manera, pero podés verlo en un amigo, podés verlo en alguien, y ahí es cuando uno tiene que reaccionar y decirle no, te estás equivocando. Pero muchos en esos casos prefieren no decir nada y no darse cuenta de eso. Y también, ¿sabes qué? Me jode un poco que se naturalice. Sí. Porque, bueno, con esto del tema de las redes sociales... Porque muchos se enojan con el tema también. Como diciendo, no, nos engloban a todo lo mismo. Y no es que estamos englobando, sino que es una realidad que estamos pasando hoy en día las mujeres. Y hasta el día de hoy llevamos muchas mujeres que hoy en día nos faltan y que no tenemos presente. Mira, con este caso que se puso de relieve también las miserias de algunos comunicadores, estoy hablando específicamente de la violación que se hizo en masa. Yo llegué a escuchar barbaridades como decir que estaba provocativa y de periodistas. Que estaba drogada, al principio quiso, como cosas que se dio así. a la Siempre drogación. Se ponen a dudar de la víctima y no de por qué los victimarios actuaron de esa manera. Casi como justificando el hecho. Sí, siempre hacen lo mismo. Pero es tremendo, es aterrador, digamos. Yo tengo una hermana mujer. Entonces, ¿te imaginas que ante situaciones como la que se vivieron... Que pase, que te pongan en tela de duda... No puede pasar. Es decir, no transitamos una seguridad, una Argentina en este sentido, de la forma que uno quisiera tener en el imaginario colectivo que podríamos vivir. Te digo, equilibradamente en este tipo de situaciones. Por supuesto, no soy naif en esto y ni utópico, pero entiendo a creer que tenemos que de alguna manera aprender de estos errores y respetar. Yo creo que igualmente las nuevas generaciones, no puntualizo puntualmente en esto que pasó, porque la mayoría son jóvenes, pero no son el total y la cantidad de jóvenes que hoy en día somos más compañeros, buscamos la forma de luchar juntos no solo en la temática, sino en la vida, porque vuelvo a repetir,
nosotros esto lo estamos hablando hoy porque sucede en este marco del Día del Paro Internacional de Mujeres, en el Día Internacional de la Mujer. Pero deberíamos hacerlo permanentemente. Sí, para tenerlo en cuenta. Si no, siempre nos vamos a la efeméride del tema y no es por ahí. Bueno, ni hablar de las, por supuesto, de las diversidades. Recién mostrábamos un viral hace un ratito antes de que llegaras, que tenía que ver también con una... Nosotros lo mostramos en un tono de morada y no digo que esté bien, no le bajo, pero te quiero decir, me llamó la atención, lo mostré como viral porque entiendo que también hay ahí una falta de respeto, o al menos una manera de denigrar más aún la figura de las chicas trans. Bueno, mostrábamos algo que sucedió hace un par de días, donde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se eran, no digo ultrajadas, pero sí eran permanentemente amenazadas y en un contexto bastante fiero y violento. Sí, de eso es una realidad que las personas trans viven todos los días. A diario. Sí, viven a diario. Aparte de vivir los abusos, las violaciones, de no poder mantenerse sola y tener que salir a la calle, de que no le den el espacio que ellas necesitan. Son muchas cosas que pasan y vivimos, lamentablemente. Mirá, yo cuando hablábamos, que decía, che, ¿qué te parece si tal cosa, tal otra? Me ponía a pensar en tu edad, Sol, porque vos en el 2015 tenías 16 años. 14 tenía. 14 años. La misma edad que Chiara. La misma edad que ella, sí. Entonces, vos decís, obviamente el hecho injusto que sucedió con Chiara. Aparte hubo una frase a lo último que puse del padre que decían que no nos encerremos en un contexto de violencia, sino que vivamos el día a día. Mira, pudo ser resiliente. Sí, porque la hija de él no pudo disfrutarlo, así que le deseaba eso a todas las mujeres. La verdad que agradezco que hayas planteado este tema en un día y particularmente en una semana como la que atravesamos en la República Argentina. Obviamente seguiremos adelante con las crónicas. Ahí tenemos en pantalla que en este caso la línea, el 144, que es la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Y como bien reza ese cartel, todos somos parte de la solución. Así que si estás siendo víctima de violencia, si fuiste víctima de abuso, no dudes en pedir ayuda y sobre todo no te quedes, y esto no solamente corre para alguien que es mujer, también corre para alguien que es varón. Corre para todas las personas. Exactamente. Así que agradecidos que en tu primera vuelta a la crónica de las historias de crímenes. Sí, igual te desenvolviste muy bien en las leyendas urbanas. Sí, me gustó también. Pero bueno, esta es como más invasión. Y aparte de nada, ¿es tu primera crónica o la segunda? La 34. Claro, no, pero del año, la primera. ¿Después de haberte recibido o la segunda? No, después de haberme recibido tuve algunas antes, me parece. Ajá. Tuve dos o tres, me parece. Bien, o sea que ya estamos hablando con un dato técnico. Sí. Atención. Pero bueno, 34 en total con esta, muy sin bien. contar las leyendas. No es poca cosa, no es poca cosa. Agradecidos nosotros para con vos. Volverás seguramente la semana que viene con alguna nueva crónica. Sí. Y nosotros agradecidos, por supuesto, porque volvés a poner en la escena de la actualidad un caso muy resonante, con obviamente una impronta de manifestación popular en la República Argentina que es verdaderamente importante. Sí, así es. Sol Fernández acaba de pasar con la crónica de uno de los crímenes de la otra cara del asesino.